Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Les saluda a su amigo y hermano en Cristo, Víctor Hugo Román. El día de hoy vamos a continuar con las lecciones del Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins y hoy vamos a estar tocando la lección número 9, que corresponde a la enseñanza de Dios Padre en la pregunta número 25. Para si eres un hermano que quizás en estos momentos está iniciando a escuchar estas grabaciones, te invito a que puedas consultar todas y cada una de las lecciones que hemos hecho hasta este momento para poder tener un contexto un poco mejor acerca de lo que estamos exponiendo. Acá te dejamos el enlace en la descripción de la lista de reproducción, donde tú podrás encontrar todas y cada una de estas lecciones en orden cronológico a como lo hemos ido estado exponiendo. Pero el día de hoy vamos a dar inicio a esta lección 9 de Dios Padre. Cuando una persona afirma creer, es necesario que esta persona esté convencido que aquello que cree es verdad. Si bien es cierto, hay momentos en los que podemos llegar a dudar y tenemos que reconocer eso y confesar nuestro pecado, aunque nosotros tengamos estas dudas o falte algo de seguridad sobre esto que creemos, debemos de confirmar que esa fe que tenemos nos mueve a aceptar todo lo que creemos como verdadero. En la lección de hoy vamos a comenzar a afirmar lo que creemos que es la verdad de Dios. Y como anteriormente lo comentamos, esto lo creemos sobre la base de la autorrevelación de Dios en las Sagradas Escrituras, no sobre un pensamiento que venga a mi mente, a un parecer, a un sentir mío, conforme a lo que creo que es verdad, sino lo que el Señor ha revelado en las Sagradas Escrituras. Afirmar algo sobre Dios es sin duda una de las cosas más atrevidas que puede hacer el ser humano. Sin embargo, es algo que no podemos evitar. Tenemos que hacerlo. Por lo tanto, si afirmamos la existencia de Dios y afirmamos tener fe en Dios, tenemos entonces que confesar algo acerca de Él. Por esa razón, vamos a empezar a estudiar esto. Y el catecismo inicia de la siguiente manera con esta pregunta que vamos a tocar el día de hoy, que es la 25. Dice la pregunta número 25. ¿Qué crees cuando dices, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? La respuesta es, creo en el eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien creó el cielo y la tierra de la nada, y todo lo que en ellos hay, quien asimismo los sustenta y gobierna por su eterno consejo y providencia. Creo que es Dios, creo que este Dios es mi Dios y Padre por causa de Cristo. Por lo tanto, confío y descanso en Él de tal manera que no dudo que proveerá todo lo necesario, tanto para mi alma como para mi cuerpo. Además, encaminará para mí cualquier mal que Él envíe sobre mí en esta vida difícil, porque Él puede hacerlo, pues es Dios Todopoderoso, y también porque está dispuesto a hacerlo, pues es un Padre munificente, es decir, benigno o fiel. A Dios se le llama Padre, mis hermanos, simplemente porque Dios es el eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo. La relación de la Trinidad es eterna, ya que hemos estudiado que Dios es un Dios trino, y es la forma en la que las Escrituras lo revelan. Entonces, Dios Padre se ha revelado de esa manera. De alguna forma, la revelación de Dios Padre nos revela algo de su ser. Este nombre de Padre implica una relación tanto de autoridad como de amor con nosotros. El afirmar a Dios Padre, como lo dice el credo de los apóstoles, nosotros entendemos que es el creador de todo. Cuando nosotros aceptamos esta declaración, estamos afirmando un acto y una relación que establece cierto tipo de dualismo. Si Dios es el creador, todo lo demás es creado. Por lo tanto, con esto podemos hacer una distinción y una realidad en este mundo. Esto se expresa en la relación creador-criatura. Dios es un ser que siempre ha existido, es un ser eterno, pero por la voluntad de Él apareció en su misericordia algo que no es Dios, es decir, la creación.
Aquí vemos dos realidades. En esta revelación de Dios se nos enseña dos realidades. Por un lado tenemos la divina, que nos dice que Dios es autoexistente, que existe para sí mismo y que no existe por nadie más. Y la realidad de lo creado, es decir, todo aquello que existe por la voluntad del Padre y depende de Él. En la creación como acto, Dios llamó a existir todo de lo que existía y ahora esto existe. ¿Sí? Es la forma en la que existe. Dios hizo todo por el simple acto de su voluntad. No necesitó materiales, ni instrumentos, ni patrones, ni modelos. Hizo absolutamente todo, ¿sí? Todo lo hizo con el poder de su palabra, como lo dice Hebreos 1:3. Con el poder de su palabra dijo y fue hecho. Esto nos enseña también Génesis 1. Ahora, en la creación, como relación, Dios se relaciona con todo y es su Señor, es decir, su dueño, su amo, porque todo es de Él. Y debemos aprender que el valor de la creación radica solamente en que le pertenece a Dios, a nuestro Señor. Esto porque solo lo creó con el poder de su palabra. Pero no solamente por eso, mis hermanos, sino porque también sustenta esa creación que Él hizo con el poder de su palabra. En ese sentir, todo lo creado, sea físico, espiritual, material, inmaterial, mi cuerpo, mi alma, todo es del Señor y en algún sentido tiene relación con Él. Por esta razón, tenemos que tener cuidado cuando aplicamos dualismos muy dañinos que se practican en la actualidad, queriendo separar lo espiritual de lo material o hacer diferencias como conocemos entre lo mundano y lo cristiano. Debemos tener cuidado porque todo es del Señor. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando uno quiere hacer distinciones entre algo muy común como es la música. Muchas veces para justificar nuestra conciencia en algún sentido o decimos, es que esta música es cristiana y esta música es del mundo. No, mis hermanos, la música, es tocada por cuestiones que fueron, en algún sentido, creación de Dios y todo le debe sometimiento a Dios. Ahora, es verdad que dentro de la música podemos entender música que ofende las enseñanzas de Dios y eso es diferente. No quiere decir que porque exista algo que no glorifique a Dios, no quiere decir que eso es del mundo. Eso es de Dios, ¿sí? Es de Dios, sin embargo, está dominado en algún sentido por las cuestiones del mundo, pero Dios es el creador absolutamente de todo. Dios es el Señor de todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios Padre es todopoderoso, como lo dice la afirmación también. Por ningún motivo podemos pensar que lo creado imponga limitaciones al Creador. En ese sentido, la creación no puede ir por su propio camino, independiente a la voluntad de Dios, por su naturaleza con la creación y su relación con Todopoderoso, ésta tiene que obedecer. Y es por esa razón que aún la creación coopera con nuestra salvación. Es por eso que aún lo malo, aquello que parece malo a nuestro ver, tiene que servir para nuestra salvación, o bien convertirse en un bien para mí. Hermanos, en estos momentos estás pasando por dificultades que parecen ser muy extremas, o en aquellas en las que crees que no encuentras salida, cosas que piensas que ya no hay forma de soportar más. Recuerda esto, la creación entera se somete a la voluntad de Dios y todo lo que vivas lo encamina a Dios para el bien de tu salvación. Algunos deístas tienen un concepto que lamentablemente muchos cristianos han aceptado, y estos tienen la idea de que Dios hizo todo el mundo
como si fuera un reloj u otra máquina, y lo dejó para que siguiera sus propias leyes de forma soberana o autónoma, independiente del gobierno soberano de Dios. Y por lo tanto, nosotros tenemos que hacer todo lo necesario, aun cuando nos lleve a desobedecer a Dios por el bien de nosotros mismos o de nuestra familia. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, el que por buscar algún bien en lo humanamente hablando, nosotros dejemos de obedecer a Dios conforme a sus mandatos. Tenemos que aprender a confiar que ese Dios, que es el creador de todo, es un Dios todopoderoso y que todas las cosas que suceden, Él las gobierna bajo su divina providencia para el bien de mi salvación y de mi vida, aun cuando sean cosas que no encontremos en el sentir humano, ese bien, pero si Dios lo prometió, así es. Pensar de esta manera nos hace afirmar que servimos a un Dios que es todopoderoso. Pero si nosotros pensamos de la idea de que tenemos que hacer cosas humanamente hablando para ponernos a ver por nosotros y no aceptando las cuestiones malas que vienen, nosotros pudiéramos decir que estamos reconociendo a un Dios, ¿sí?, que no es todopoderoso. ¿Por qué? Mm, Podríamos predicar a un Dios que, si bien es cierto, tiene poder, pero no es todopoderoso. Y Dios no es así. No es el Dios verdadero que presentan las Sagradas Escrituras. Tenemos que confiar en que todo lo que vivimos está siendo gobernado por ese Dios todopoderoso. Y no hay nada que nosotros hagamos que pueda ayudar para hacer el bien para nosotros. ¿Sí? El nosotros afirmar y estar convencidos de que Dios Padre es todopoderoso nos permite aseverar que Dios proveerá todo lo necesario para mi alma y cuerpo. Si no fuera así, mi esperanza sería vaga y sin fundamento. Mi dependencia de Dios, lejos de llevarnos a frustración, debe ser una consolación, pues Dios es fiel y poderoso. Esta verdad me lleva a afirmar que Dios no solo puede, sino que también quiere proveer todo lo que necesito y convertir todo lo malo que me pasa en beneficio para mí, porque Dios es mi Padre, me ha adoptado por su Hijo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estoy ahora relacionado con Él, ¿sí? Y si de hecho ya estaba relacionado con Él por ser creación, imaginemos ahora cómo estamos como hijos. Soy también suyo por redención. Es mi Padre Celestial, el mismo que es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esperemos, mis hermanos, que esta enseñanza nos haya quedado clara sobre lo que afirma esta afirmación doctrinal o esta confesión doctrinal del credo de los apóstoles. Yo espero que conforme vayamos avanzando en las clases, en los estudios de este catecismo, podamos ir creciendo en los fundamentos de la doctrina de la religión cristiana. Por el momento, por esta noche es todo, mis hermanos. Espero que podamos seguir meditando en su palabra. Me despido esperando contar con ustedes en la próxima lección. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.